El pasado lunes por la tarde, el señor Joseph Curwen, vecino de esta villa, comerciante, contrajo matrimonio con la señorita Elisa Tillinghast, hija del capitán Duty Tillinghast, joven de muchas virtudes dotadas además de gran belleza. Hacemos votos por su perenne felicidad. La correspondencia Durf Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de que presentara los primeros síntomas de locura en el Museo Particular de Melville, el Peters en Georgia Street, y que cubría aquel periodo y otro ligeramente anterior, arroja vívida luz sobre la ofensa al sentimiento público que produjo aquella disparatada unión. Sin embargo, la influencia social de los Tillinghast era innegable, y así una vez más Joseph Curwen vio frecuentado su hogar por personas a las cuales nunca hubiera podido inducir de otra manera a que cruzasen el umbral de la casa. No se le aceptó totalmente, ni mucho menos, pero sí se levantó la condena al destierro a que se le había sometido. En el trato de que hizo objeto a su esposa, el extraño novio asombró a la comunidad y a ella misma, portándose con el mayor miramiento y obsequiándola con toda clase de consideraciones. La nueva mansión de Olney Court estaba ahora completamente libre de manifestaciones alarmantes, y aunque Curwen asistía con mucha frecuencia a la granja de Pau Tutset, que dicho sea de paso, su esposa no visitó jamás, parecía un ciudadano mucho más normal que en cualquier otra época de su residencia en Providence. Solo una persona continuaba abrigado hacia la abierta hostilidad, el joven que había visto roto tan bruscamente su compromiso con Elisa Tillinghast. Ezra Whedon había jurado vengarse y, a pesar de su temperamento normalmente tranquila, alimentaba un odio en su corazón que no aguardaba nada bueno para el hombre que le había robado la novia. El 7 de mayo de 1765 nació la que había de ser única hija de Curwen, Anne, que fue bautizada por el reverendo John Graves de King's Church, iglesia que frecuentaban los dos esposos desde su matrimonio como fórmula de compromiso entre sus respectivas afiliaciones congregacionistas y baptistas. El certificado de aquel nacimiento, así como el de la boda celebrada 2 años antes, había desaparecido de los archivos eclesiásticos y municipales. Ward logró localizarlos tras grandes dificultades, una vez que hubo descubierto el cambio de apellido de la viuda, y una vez que se despertó aquel febril interés que culminó en su locura. El de nacimiento apareció por una feliz coincidencia como resultado de la correspondencia que mantuvo con los herederos de Lord Graves, quien se había llevado un duplicado de los archivos de su iglesia al abandonar la ciudad a comienzos de la guerra de la independencia. Ward había acudido a ellos porque sabía que su tatarabuelo Anne Tillinghast había sido episcopalista. Poco después del nacimiento de su hija, acontecimiento que pareció recibir con un entusiasmo que contrastaba con su habitual frialdad, Curwen decidió posar para un retrato. Lo pintó un escocés de gran talento llamado Cosmo Alexandre, reciente en Newport en aquella época, y que alcanzó fama después por haber sido el primer maestro de Gilbert Stuart. Decíase que el retrato había sido pintado sobre uno de los paneles de la biblioteca de la casa de Olney Court, pero ninguno de los dos diarios en que se mencionaba proporcionaba ninguna pista acerca de su posterior destino. En aquel periodo, Curwen dio muestra de una desacostumbrada abstracción, y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Pau Tutset Road. Se encontraba continuamente, al parecer, en un estado de excitación o ansiedad reprimidas, como si esperase que fuera a suceder en algún momento algún acontecimiento de fenomenal importancia, o como si estuviese a punto de hacer algún extraño descubrimiento. La química o la alquimia debían tener que ver mucho con ello, ya que se llevó a la granja numerosos volúmenes de la biblioteca de su casa que versaban sobre esos temas. No disminuyó su pretendido interés por el bien de la ciudad, y en consecuencia no desperdició la oportunidad de ayudar a hombres como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus refuerzos por realzar el nivel cultural de Providence, que en aquel entonces se encontraba muy por debajo de Newport en lo referente al patronazgo de las artes liberales. Había ayudado a había ayudado a Daniel Jenkins en 1763 a abrir una librería, de la cual
Fue desde entonces el mejor cliente y suministró también ayuda a la combativa Gazette, que se imprimía cada miércoles en el edificio decorado con el busto de Shakespeare. En política apoyó fervientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward, cuyo núcleo más fuerte se encontraba en Newport, y el elocuente discurso que emitió en 1765 en el Hatchers Hall en contra de la proclamación de North Providence como ciudad independiente contribuyó más que ninguna otra cosa a disipar los prejuicios existentes contra él. Pero Ezra Whedon, que le vigilaba muy de cerca, sonreía descaradamente ante aquella actitud que él juzgaba insincera, y no se recataba en afirmar que no era más que una máscara destinada a escribir un horrendo comercio con las más negras fuerzas del Averno. El vengativo joven inició un estudio sistemático del extraño personaje y de sus andanzas, pasando noches enteras en los muelles cuando había luz en sus almacenes y siguiendo sus barcos que a veces zarpaban calladamente en dirección a la bahía, sometido también en estrecha vigilancia a la granja de Pau Tutset, y en cierta ocasión fue mordido salvajemente por los perros que en su persecución soldaron los criados indios. 2. En 1766 se produjo el cambio final en Joseph Curwen. Fue muy repentino y pudo ser observado por toda la población porque el aire de ansiedad y expectación que le envolvía cayó como una capa vieja para dar paso inmediato a una mala disimulada y expresión de completo triunfo. Daba la impresión de que a Curwen le resultaba difícil contener el deseo de proclamar públicamente lo que había hecho o indagado. Pero al parecer la necesidad de guardar el secreto era mayor que el afán de compartir su regocijo, ya que no dio a nadie ninguna explicación después de aquella transformación que tuvo lugar a primeros de julio. El siniestro erudito empezó a asombrar a todos, demostrando poseer cierto tipo de información que solo podía haberle facilitado a antepasados suyos fallecidos muchos años antes. Reanimación de cuerpos. Pero las actividades secretas de Kurgan no acabaron, ni mucho menos con aquel cambio. Por el contrario, dieron a aumentar, con lo cual fue dejando más y más negocios en manos de capitales unidos a él por lazos de temor tan poderosos como habían sido anteriormente los de la miseria. Dejó el comercio de esclavos, aportando que los beneficios que le aportaban eran cada vez menores. Pasaba casi todo el tiempo en su granja de Paututset, aunque de vez en cuando alguien decía haberle visto en lugares muy cercanos a cementerios, con lo que las gentes se preguntaron hasta qué punto habría cambiado realmente las antiguas costumbres del comerciante. Ezra Whedon, a pesar de que sus periodos de espionaje eran necesariamente breves y discontinuos debido a los viajes que le atribuían su profesión, poseía una vengativa persistencia de que carecían ciudadanos y campesinos, y sometía las ideas y venidas de Kurgan a una vigilancia mayor de la que nunca conocieran muchas de las estrellas de los barcos del comerciante habían sido imputadas a lo inseguro de aquella época en que los colonos parecían decididos a evitar como fueran las estipulaciones del acta del azúcar. El contrabando era cosa habitual en la bahía de Narragansett, y los desembarcos nocturnos de importaciones ilícitas estaban a la orden del día, pero Whedon, que seguía noches tras noches a las embarcaciones que zarpaban por los muelles de Curwen, no tardó en persuadirse de que no eran únicamente los barcos de la Armada de Su Majestad lo que el siniestro traficante anhelaba impedir. Con anterioridad, el cambio de 1766, aquellas embarcaciones habían transportado principalmente negros encadenados, que eran desembarcados en un punto de la costa ubicado al norte de Pawtucket y conducidos posteriormente campo atraviesa hasta la granja de Curwen, donde se le encerraba en aquel enorme edificio de piedra que tenía estrellas troneras en vez de ventanas.
ventanas. Pero a partir de 1766 todo cambió. La importancia de esclavos finalizó repentinamente y durante una temporada Curwen interrumpió las navegaciones nocturnas. Luego, en la primavera de 1767, las embarcaciones volvieron a zarpar de los muelles oscuros y silenciosos para cruzar la bahía y llegar a Nantucket Point, donde se encontraban con barcos de tamaño inmenso y aspecto muy diverso de los que recibían cargamento. Los marineros de Kurgan desembarcaban luego la mercancía en un punto determinado de la costa y desde allí la transportaban a la granja, dejándola en el mismo edificio de piedra que había dado alojamiento a los negros. El cargamento residía casi enteramente en cajones, de los cuales gran número tenía una forma alargada, forma que recordaba ominosamente la de los ataúdes. Weden vigilaba la granja con tenaz asiduidad, visitándola noche tras noche durante largas temporadas. Raramente dejaba pasar una semana sin aproximarse a ella, excepto cuando el terreno estaba cubierto de nieve, en la que habría dejado impresas sus huellas, y aún en esos días se aproximaba lo más posible, cuidando de no salirse de la vereda o de caminar sobre el hielo del río vecino a la granja, por el fin de poder ver si había rastros de pisadas en torno a la casa. Para no interrumpir la vigilancia durante las ausencias que le imponía a su trabajo, se puso de acuerdo con un amigo que solía beber con él en la taberna. Un tal Eleazar Smith, que desde entonces le sustituyó en su tarea. Entre los dos pudieron haber hecho circular rumores extraordinarios, y si no lo hicieron fue solamente porque sabían que publicar ciertas cosas habría tenido el efecto de advertir a Curwen, haciéndoles imposible toda investigación posterior, cuando lo que ellos querían era dar cuenta de algo concreto antes de pasar a la acción. De todas maneras, lo que averiguaron debió ser realmente extraordinario. En más de una ocasión dijo Charles Ward a sus padres cuando lamentaba que Whedon hubiese quemado su cuaderno de notas: lo único que se sabe de sus descubrimientos es lo que Eleazar Smith anotó en un diario, no muy coherente por cierto, y lo que otros autores de diarios íntimos y cartas repitieron después íntimamente, es decir, que la propiedad campestre era solamente tapadera de una peligrosa amenaza cuya profundidad escapaba toda compresión. Se cree que Whedon y Smith quedaron convencidos al poco tiempo de comenzar sus investigaciones de que por debajo de la granja se extendía una red de catacumbas y túneles habitados por numerosas personas, además del viejo indio y su esposa. La casa era una antigua reliquia del siglo XB2, con una enorme chimenea central y ventanas romboides y enrejadas, y el laboratorio se encontraba en la parte norte, donde el tejado llegaba casi hasta el suelo. El edificio estaba completamente aislado, pero a juzgar por las distintas voces que se oían en su interior, a las horas más insólitas debía llegarse a él a través de secretos pasadizos subterráneos. Aquellas voces hasta 1766 radicaban en murmullos y susurros de negros mezclados con gritos espantosos y extraños cánticos o invocaciones. A partir de aquella fecha se convirtieron en explosiones de furor frenético, ávidos jadeos y gritos de protesta proferidos en diversos idiomas, todos ellos conocidos por Gurwen, que provocaban réplicas teñidas en muchos casos de un acento de amonestación o de amenaza. A veces parecían que había varias personas en la casa, Kurgan, varios prisioneros y los guardianes de estos. Había acentos que ni Whedon ni Smith habían oído jamás, a pesar de su extenso conocimiento de puertos extranjeros, y otros que identificaban como pertenecientes a una u otra nacionalidad. Sonaba aquello como una especie de catequesis, o como si Curwen estuviera arrancando cierta información a unos prisioneros aterrorizados o rebeldes. Había recogido Whedon en su cuaderno al pie de la letra fragmentos de conversaciones en inglés, francés y español, las lenguas de que él conocía y que con más frecuencia utilizaban Curwen, pero ninguna de aquellas notas había conservado. Afirmaba el mismo Whedon que, aparte de algunos diálogos relativos al pasado de varias familias de Providence, la mayoría de las preguntas o respuestas que pudo obtener se referían a cuestiones históricas o científicas, a veces pertenecientes a épocas y lugares muy remotos. En cierta ocasión, por ejemplo, un personaje que se mostraba a ratos
furioso y a ratos adusto, fue interrogado acerca de la matanza que llevó a cabo el príncipe negro en Limoges en 1370, como si la masacre hubiese acatado a una causa secreta que él debiera conocer. Curwen le preguntó al prisionero si es que era prisionero, si el motivo había sido el hallazgo del signo de la cabra que en el altar de la vieja cripta romana cita bajo la catedral, o el hecho de que el hombre oscuro de alto aquelarre de Viena hubiera pronunciado las tres palabras. Al no obtener respuesta a sus preguntas, el inquisidor acudió, al parecer, a medidas extremas, ya que se oyó un aterrador alarido seguido de un extraño silencio y el ruido de un cuerpo que caía. Ninguno de aquellos coloquios tuvo testigos oculares, ya que las ventanas estaban siempre cerradas y veladas por cortinas. Sin embargo, en cierta ocasión, durante un diálogo mantenido en un idioma desconocido, Whedon vio una sombra a través de una cortina que le dejó asombrado y que le recordó a uno de los muñecos de un espectáculo que había presenciado en Archer's Hall en el otoño de 1764, cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, había dado una representación anunciada como vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en la cual esta representaba están representadas Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las famosas torres y colinas, así como los sufrimientos de nuestro Salvador, desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz de Golgota, una valiosa obra de imaginería digna de verse. Fue en aquel momento cuando el oyente que se habría aproximado más de la cuenta a la ventana de la sala donde tenía lugar la conversación dio un respingo que alertó a la pareja de indios, los cuales le soltaron los perros. Desde aquella noche no volvieron a oírse más conversaciones en la casa, y Whedon y Smith llegaron a la conclusión de que Curwen había trasladado su campo de acción a las regiones inferiores. Que tales regiones existían parecía un hecho cierto. Débiles gritos y gemidos brotaban de la tierra de vez en cuando en lugares muy apartados de la vivienda y cerca de la orilla del río, a espaldas de la granja y allí donde el terreno descendía suavemente hasta el valle de Pawtuxet. Se encontró oculta entre arbustos una puerta de roble en forma de arco y encajada en un marco de pesada mampostería que constituía visiblemente la entrada de unas caravanas abiertas bajo la colina. Whedon no podía decir cuándo ni cómo habían sido construidas aquellas catacumbas, pero sí se refería con frecuencia a la facilidad con que por el río podía haber llegado hasta aquel lugar grupos de trabajadores. Era indudable que Joseph Curwen encomendaba a sus marineros las más variadas tareas. Durante las intensas lluvias de la primavera de 1769, los dos jóvenes vigilaron atentamente las empinadas márgenes del río para evidenciar si las aguas ponían al descubierto algún secreto oculto, y su paciencia se vio recompensada con el espectáculo de una profusión de huesos humanos y de animales en aquellos lugares donde el agua había excavado unas profundas depresiones. Naturalmente, el descubrimiento podía tener diversas explicaciones, dado que en las granjas cercanas se criaba ganado y que por aquellos parajes abundaban los cementerios indios, pero Whedon y Smith prefirieron sacar del descubrimiento sus propias conclusiones. En enero de 1770, mientras Whedon y Smith se devanaban inútilmente a los sesos tratando de encontrar una explicación a aquellos desconcertantes sucesos, ocurrió el incidente de Fortaleza. Desesperado por la quema del buque aduanero Liberty ocurrida en Newport el verano anterior, el almirante Wallace, que mandaba la flota encargada de la vigilancia de aquellas costas, ordenó que se extremara su control de los barcos extranjeros, a nariz de los cuales el cañonero de su majestad Signet capturó tras corta persecución a la chalana Fortaleza de Barcelona, España. Al, al mundo del capitán Manuel Arruda. La chalana había zarpado, según el diario de navegación, en el Cairo, Egipto, con destino a Providence, cuidadosamente registrada en busca de materiales de contrabando. La chalana reveló el hecho asombroso de que su cargamento
consistía únicamente en momias egipcias consignadas a nombre de marinero ABC, quien debía ir a recoger la mercancía a la altura de Nankitt Point, y cuya identidad el capitán Arrut se negó a revelar. El vicealmirante Court de Newport no sabía qué hacer ante la naturaleza de aquel cargamento, que si bien no podía ser tildado de contrabando, tampoco se atenía por el secreto que era transportado a las normas legales. Dejó a la chalana en libertad, impidiéndola atracar en las aguas de Rhode Island. Más tarde circuló el rumor de que había sido vista a la altura de Boston, aunque nunca llegó a entrar en aquel puerto. El extraño incidente fue muy comentado en Providence, y pocos fueron los que dudaron de que existiera alguna relación entre el extraño cargamento de momias y el siniestro Japheth Curwen. Nadie que supiera de sus exóticos estudios y extrañas importaciones de productos químicos, a más de la afición que sentía por los cementerios, precisó mucha imaginación para evaluar su nombre con un cargamento que no podía ir destinado a ningún otro habitante de Providence. Probablemente advertido de aquella lógica sospecha, Curwen procuró dejar caer en varias ocasiones ciertas observaciones acerca del valor químico de los bálsamos contenidos en las momias, pensando quizás revestir así al asunto de cierta normalidad, pero sin aceptar jamás que tuviera participación alguna en él. Whedon y Smith no tuvieron por su parte ninguna duda acerca del significado del incidente, y continuaron elaborando las más descabelladas teorías respecto a Curwen y sus monstruosos trabajos. Durante la primavera siguiente, al igual que había acontecido el año anterior, llovió mucho, y con tal motivo los dos jóvenes sometieron a estrecha vigilancia la orilla del río situada a espaldas de la granja de Curwen. Las aguas arrastraron gran cantidad de tierra y dejaron al descubierto cierto número de huesos, pero no quedó a la vista ningún camino subterráneo. Sin embargo, algo se murmuró por aquel entonces en la aldea de Pautuset, ubicada a 1 milla de distancia, y junto a la cual el río se desempeña sobre una serie de desniveles rocosos, formando pequeñas cascadas. Allí donde dispersos caserones antiguos trepan por la colina desde el rústico puente, y las lanchas pesqueras se acunan ancladas a los soñolientos muelles. Se habla de cosas misteriosas que arrastraban las aguas y que permanecían flotando unos segundos antes de precipitarse corriente abajo entre la espuma de las cascadas. Cierto que el Pautuset es un río muy largo que pasa a través de regiones habitadas en las que abundan los cementerios, y cierto que las lluvias primaverales habían sido muy penetrantes, pero a los pescadores de los alrededores del puente no les gustó la horrible mirada que les dirigió uno de aquellos objetos, ni la manera en que gritaron otros que habían perdido toda semejanza con las cosas que habitualmente gritan. Whedon estaba ausente por entonces, pero los rumores llegaron a oídos de Smith, que se apresuró a dirigirse a la orilla del río, donde encontró indudables vestigios de amplias excavaciones. No había quedado al descubierto, sin embargo, la entrada a ningún túnel, sino muy al contrario, una pared sólida mezclada de tierra y ramas recogidas. Más arriba, Smith empezó a cavar en algunos lugares, pero se dio cuenta por vencido al ver que mis hermanos eran humanos. Al ver que mis intentos eran vanos, o quizás al temer que pudiera dejar de serlo, habría sido interesante ver lo que habría hecho el testarudo y vengativo Whedon de haberse encontrado allí en esos momentos. 3. En el otoño de 1770, Whedon decidió que había llegado el momento de hablar a otros de sus descubrimientos, ya que se poseía un gran número de datos y disponía de un testigo ocular para alterar la posible acusación de que los celos y el afán de venganza le habían hecho imaginar cosas que no existían. Como primer confidente, recogió al capitán James Matheson del Enterprise, que por una parte le conocía lo suficiente para no dudar de su veracidad, y por otro tenía la suficiente influencia en la ciudad para hacerse escuchar a su vez con respeto. La conversación tuvo lugar cerca del puerto, en una habitación de la parte alta de la taberna de Sabine, y en presencia de Smith, que podía confirmar cada una de las
afirmaciones de Whedon. El capitán Matthewson quedó sumamente sorprendido, como casi todo el mundo en la ciudad alojaba sus sospechas acerca del siniestro Joseph Curwen, de modo que aquella confirmación y aplicación de datos le alcanzó para convencerse totalmente. Al final de la conferencia estaba muy serio y requirió a los dos jóvenes para que guardaran absoluto silencio. Dijo que él se encargaría de transmitir separadamente la información a los ciudadanos más cultos e influyentes de Providence, de obtener su opinión y de seguir el consejo que pudieron ofrecerle. En cualquier caso, era esencial la mayor discreción, ya que el asunto no podía ser confiado a las autoridades de la ciudad y convenía que no llegara a oídos de la excitable multitud para evitar que se repitiera aquel espantoso pánico de Salem. Acaecido hacía menos de un siglo y que había provocado la huida de Curwen de aquella ciudad. Las personas más apropiadas para conocer el caso eran, en su opinión, el doctor Benjamin West, cuyo estudio sobre el último tránsito de Venus demostraba que era un auténtico erudito, así como un agudo pensador, y el reverendo James Manning, rector de la universidad, que había llegado hacía poco de Warren y se hospedaba provisionalmente en la nueva escuela de King Street, en espera de que caminara a su propia vivienda en la colina que se elevaba sobre la Presbyterian Lane. El exgobernador Stephen Hopkins, que había sido miembro de la Sociedad Filosófica de Newport y era hombre de amplias miras, Jane Carter, editor de la Gazette, y los cuatro hermanos Brown, Joseph, Nicholas y Moses, en Newport y era hombre de amplias miras. John Carter, editor de la Gazette, los cuatro hermanos Brown, John, Joseph, Nicholas y Moses, magnates de la localidad, el anciano Dr. James Bowen, cuya sabiduría era formidable y tenía información de primera mano acerca de las extrañas adquisiciones de Curwen, y el capitán Abraham Whipple, un hombre de fenomenal energía con el cual podía contarse si había que tomar alguna medida activa. Aquellos hombres, si todo iba bien, podían reunirse finalmente para llevar a cabo una deliberación colectiva, y en ellos recaía la responsabilidad de decidir si habla que formarán o no al gobernador de la colonia Joseph Wanton, residente en Newport, antes de adoptar ninguna medida. La misión del capitán Matthewson tuvo más éxito del que esperaban, ya que si bien un par de aquellos confidentes se manifestó algo escépticos en lo concerniente al posible aspecto fantástico del relato de Whedon, todos coincidieron en la necesidad de adoptar medidas secretas y coordinadas. Era evidente que Curwen consentía una amenaza en potencia para el bienestar de la ciudad y de la colonia, amenaza que había que eliminar a cualquier precio. A finales de diciembre de 1770, un grupo de eminentes ciudadanos se reunieron en la casa de Stephen Hopkins y discutieron las medidas que podían acogerse. Se leyeron con todo cuidado las notas que Whedon había entregado al capitán Matthewson, y tanto Whedon como Smith fueron llamados a presencia de la asamblea para que las confirmaran y agregaran algunos detalles. Algo parecido al miedo se apoderó de todos los allí presentes antes de que terminara la conferencia, pero a él se sobrepuso una implacable decisión que el capitán Whipple se encargó de expresar verbalmente con su pintoresco léxico. No informarían al gobernador porque era evidente porque la necesidad de una acción extraoficial. Si Curwen poseía efectivamente poderes ocultos, no podía invitársele por las buenas a que abandonara la ciudad, pues tal invitación podía acarrear terribles represalias. Por otra parte, y en el mejor de los casos, la exclusión del siniestro individuo solo significaría el traslado a otro lugar de la amenaza que representaba. La ley era por entonces letra muerta, y aquellos hombres que durante tantos años habían burlado a las fuerzas reales no eran de los que se amilanaban fácilmente cuando el deber requería su intervención en cuestiones más difíciles y delicadas.